querido Carlos, como siempre. Ricardo, buenas Gracias, noches. qué gusto escucharte. Pues quiero compartir contigo y con el auditorio 3 reflexiones que debemos hacer colectivamente todos, ¿no? Primero, ¿qué es la Iglesia, no? Porque el Papa Francisco, ¿qué es la Iglesia? Así de elemental Sí, la porque el pregunta. Papa Francisco es líder, por hoy, de una iglesia. Sí. Y esa iglesia tiene 2016 años, pero es quizás la institución más vieja del mundo. Es que, unos dicen que es un gran partido político, una institución, pero una institución que tiene escuelas, que tuvo bancos y que tiene propiedades y que es todo y que en 1929 Mussolini, el Benito Mussolini, por cierto, les dio al Vaticano un área física. O sea, la iglesia tiene una historia que va desde Jesús hasta Francisco. Para darle la característica de territorialidad que exigía la denominación de Estado, ¿verdad? Porque no tenían un espacio físico, y es cuando le dan el Vaticano. Pero esta iglesia tiene muchas historias, muchas leyendas, muchos fantasmas y muchos asesinatos y muchas historias que contar. Hoy Francisco, Jorge Bergoglio, la dirige, pero es una iglesia que tiene muchas historias, desde, por ejemplo, el 79 por ahí, la quiebra del Banco Ambrosiano, producto del lavado de dinero, pero un banco del propio Vaticano. Pero en fin, nace con Jesucristo, sus dos apóstoles, y se ha venido desarrollando, es una iglesia. A propósito, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio, quien se hace llamar Francisco ya como papa? Es un hombre nacido en Buenos Aires, se hizo sacerdote en Buenos Aires, pero la iglesia es un mosaico. Hay curas de un sentido, curas del otro. Yo en lo personal creo, y me encanta el Papa Francisco, me encanta Jorge Bergoglio, porque tú revisas su currículum, su vida, es un hombre muy humilde, que llega a ser sacerdote, que llega a ser obispo auxiliar. Pero antes tuvo una novia y le dijo, o nos casamos o me voy al seminario. Él es sacerdote. Luego fue cadenero en una discoteca. ¿Ustedes se imaginan eso, el Papa? Era el que decía, ustedes pasan, ustedes no. A los 33 o 35 años se hizo sacerdote, había vivido. Y eso yo creo que es algo que nos debe de llenar de gusto, porque no es ninguna simulación, es un ser humano con sus defectos y virtudes, que a los 33 se hace sacerdote y acoge el hábito y se convierte pues en un hombre muy importante en Argentina, muy cercano a los pobres, muy cercano a los niños, y entonces es un jesuita. Fan del San Lorenzo de Almagro, dicen que se ponía de paisano, ¿no? Sus lentes oscuros y todo, se iban en el metro ahí a echar porras y a mentadas, no sé qué tanto decía, ¿cómo se dirá en latín? Una cosa de esas, ¿verdad? Pero algo muy importante, cuando él es obispo de Buenos Aires, cardenal de Buenos Aires, él no se va a vivir a la vicaría. Él se va a vivir, sigue viviendo en su departamento, sigue usando su metro, se sigue cocinando el mismo. Ese es un hombre que ha sido congruente toda su vida. Y ahora dicen que no usa las habitaciones papales, que son... No usa, y yo creo que si tú lo comparas con Benedicto XVI, el alemán, que por carácter debe haber sido muy fuerte, a Benedicto XVI lo doblan los cardenales, se renuncia, pide digamos, una especie de licencia, y vive pues en el Vaticano y comparte, digamos, con humildad y una discreción. Pero este argentino, Jorge Bergoglio, es un hombre de una gran intensidad social, de un hombre que sin lugar a dudas va a cumplir 3 años en marzo como papa, pero ha dejado huella y es el papa que estaba esta iglesia. Ahora, ¿a qué viene México? Viene después de 3 años, casi 3 años, yo creo que debe haber venido antes. Porque algunos intentos que hubo de invitaciones a las que no hizo mucho caso. Sí, ¿no? Porque hay 1.200 millones de católicos en el mundo y el 50% vive en América Latina. Yo creo que México es un país muy importante y viene a México, pues, él lo ha dicho, viene a recorrer las zonas de migrantes, las zonas indígenas, viene a ver la Virgen de Guadalupe. Es un papa que yo creo que a partir del próximo viernes empezará a hacer una historia. Cuando vino Juan Pablo II allá por el 79, fue una visita de alegría, fue una visita le cantaban al papa, este será un papa de una visita diferente, de una visión totalmente, porque es un jesuita, es cercano a Samuel Ruiz. El primer jesuita en la historia. El primer papa jesuita. Y yo creo que va a decir cosas que no le van a gustar a sus anfitriones, ¿eh? Porque él ha formado parte de los diferentes gobiernos. Él ha formado parte de la teología de la liberación. Tuvimos un obispo en Cuernavaca muy famoso. Yo creo que va a ser un reconocimiento muy importante a propósito de eso. A Samuel Ruiz. A Samuel Ruiz, por es supuesto, muy cercano a San Cristóbal. A Raúl Vera, que es el obispo de Saltillo. Es un papa... que no es muy simpático en las esferas del poder, por cierto. Pero es un papa... Raúl. Este papa no sé. Este papa viene a México
viene pues a hacer cosas, a dar una visita muy crítica, pero hay algo muy importante que yo viene también a rescatar espacio que ha perdido la Iglesia en México. En México ha crecido las sectas o tipos de religiones que le han comido al mandado a la Iglesia Católica. Todas estas, ¿no? Entonces, porque además, por ejemplo, en Chiapas, el movimiento indígena zapatista no se explica sin por el avance de las sectas que le decían a los hombres, deja de beber. ¿Por qué? Porque era todo un drama. Entonces el Papa vendrá, Ricardo, a encontrarse con esos sectores, asociado a la explotación, a evangelizar, a rescatar y sobre todo algo, a rescatar esa autoridad moral que como iglesia se ha perdido. ¿Por qué? Porque en México en los últimos años hemos visto la historia de los pederastas, toda la historia del padre Maciel, es ese sector de la iglesia. Cardenales y obispos protegiendo a estos infames. A un copapa. Bueno. Y vamos a ver si la iglesia de aquí reacciona, ¿no? Yo creo que es un papa que tiene poca coincidencia con la jerarquía eclesiástica del DF. Tiene más simpatías con las de Morelia y con ciertos grupos de católicos, dirigentes católicos, que no tienen que ver con los obispos burocráticos. En este país tú puedes ver obispos llenos de lujos y llenos de cosas y alejados de la gente. Y este papa quiere encontrar... Expertos en golf. En golf y en fiestas. Y en golferías también. En todo, ¿no? Y este papa es al revés. Sí, a mí me encanta. Cepeda, por ejemplo. Óyeme, yo no sé qué va a pasar en los próximos días, pero me parece que vamos a estar casi obligados a analizar algunas de las frases del Papa. El Papa va a hablar 13 veces, entre homilías y mensajes, discursos formales, 13 veces, Ángelus también. Pues vamos a estar atentos a ver qué dice, ¿no? Ya ha mandado 2 mensajes, una gran entrevista. México vive una pequeñita guerra, dijo. Y corrupción y muchas cosas, y luego lo medio. Yo creo que será una visita muy interesante, que pondrá a mucha gente nerviosa, pero yo creo que vendrá a evangelizar y a rescatar la autoridad moral que ha perdido la Iglesia en gran parte del mundo, y particularmente en México. Como siempre, mi querido Carlos, gracias.